Salud amigos, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras diferentes vías de comunicación. El número de WhatsApp que ya va a aparecer en pantalla, redes sociales, en Instagram nos podés seguir, @ADN Buena Salud, o podés acceder a nuestro sitio web desde el QR que vas a poder escanear desde la pantalla y ahí te vas a informar con las últimas noticias de salud, de calidad de vida y además vas a tener tu espacio para dejar esa propuesta de tema que nos querés hacer. Y una de las consultas que habitualmente recibimos está relacionada al dolor, está relacionada a la recuperación después de alguna intervención, de alguna lesión. Entonces vamos a hablar de rehabilitación. Porque después de esa operación, después de esa cirugía, después de ese accidente cerebrovascular, después de esa lesión deportiva, llega algo que continúa el tratamiento, que tiene que ser parte de ese tratamiento, que es la rehabilitación. Y no es solo hacer ejercicio, sino son estrategias y tratamientos específicos coordinados por profesionales para recuperar tu movilidad, para que puedas volver a caminar, para que puedas volver a hacer y en muchos casos para recuperar incluso la independencia. Por eso es tan importante considerar la rehabilitación como parte del tratamiento. Ahora bien, ¿cuándo empezamos a rehabilitar? En todos los casos es lo mismo, porque hay diferencias en cuanto a los tiempos en personas quizás con la misma lesión. ¿Cuánto influye lo anterior que hayas hecho? ¿Cuánto influye el movimiento previo a una lesión para después mejorar tu recuperación? Bueno, todas estas preguntas se las vamos a hacer a un especialista que nos va a estar visitando en el programa de hoy para entender la importancia que tiene la rehabilitación. Y además vamos a estar hablando de un nuevo trabajo científico que relaciona una etapa de la vida, que es la menopausia, con una enfermedad muy frecuente que es la diabetes tipo 2. Este estudio con datos nos habla que aquellas mujeres que tienen diabetes tipo 2 cursan mucho peor su menopausia, es decir, la cursan con más carga sintomática. Vamos a hablar de los datos de este trabajo que estoy seguro que nos van a ayudar para instaurar medidas de prevención juntos. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo, lo vamos a hacer con un fuerte aplauso como cada mañana. Claro que sí, con el regreso del nefrólogo cardiólogo doctor Gabriel ¿Cómo Laman. anda, Gusto Milton? saludarte. Un placer estar nuevamente aquí en ADN Buena Salud. Mezclaste vacaciones con congreso, había congreso de longevidad. Había congreso de longevidad, había datos interesantes. De hecho, salió un artículo muy interesante de David Sinclair en una revista muy importante, National Vamos a hablar en algún programa sobre este tema, que son nuevos datos sobre los genes de Yamanaka, el NAD y todo esto que están importantes. Lo vamos a desarrollar, pero para que te quedes el concepto, el título del trabajo y de la revista es ¿La muerte del envejecimiento? Y bueno, ya lo veníamos hablando hace mucho tiempo. Es increíble cómo hace por lo menos 4 o 5 años estuvimos hablando de este tema y se está confirmando cada vez más. Estamos escribiendo un libro con el doctor Milton que pronto les vamos a informar. Y Gaby, y en esto del proceso de longevimiento hay un tema que es central y que influye en la forma en la cual envejecemos y está muy relacionado a prácticamente todas las enfermedades crónicas. Estoy hablando de la inflamación crónica, la inflamación de bajo grado. Exactamente, por eso queremos hablar hoy en este programa de esa inflamación silenciosa, eso que va sucediendo, vamos a decir, secretamente en nuestro cuerpo, que un día detona con una enfermedad, ¿no? Hablaste que en el noticiero médico vamos a hablar de la diabetes, también el infarto, la ACV, así que vamos a hablar de esto y cómo bajar la inflamación de tu cuerpo, así que no te pierdas el programa de hoy. Muchas gracias, Gaby. Delphi Zimmerman, ¿Cómo están? nutricionista, ¿cómo anda? Buen día, todo bien. Feliz de compartir una mañana más con ustedes. Con el mate en la mano. Con el mate, por ahora en Tu ayuno. infusión preferida. Infusión. Ya Sin habiendo endulzar. realizado actividad Obvio. física. ¿Mate siempre? ¿Qué? No, lo cambié, ¿viste? Más grande, doy para que, cuenta. para que Grande, más qué cafeína Se todavía. la sopera. Sí, me dura toda la mañana. Sí, ya entrenada. Y hoy les traje un tema A ver. que me gusta, que no hemos hablado acá, pero que está bastante dando vuelta, que es el plato arcoíris. No sé si escucharon hablar sí. que ahora se está recomendando esto de que tu plato tenga al menos 3 colores y a lo largo de la semana poder sumar una buena variedad, más o menos de 6-7 colores. Pero esto no es solo que queda muy lindo, sino que hay una realidad. Cada activo, o sea, cada color le aporta un activo, un nutriente a nuestro organismo con un beneficio particular. Por eso esto de que siempre variar y que haya distintos colores. Así que vamos a estar poniendo ese arcoíris sobre la mesa y viendo qué beneficio tiene cada uno de estos colores. Frutas y verduras nos faltan en la alimentación, que le dan esos colores. La recomendación son 5 raciones por Por diaria. día.
y no llegamos. Nada, te imaginás quizás que con suerte me cortan unos cherries a veces con el almuerzo. Entonces después todavía nos faltan 4 de otro tipo de fruta o de verduras más para sumar en el día. Así que también podemos sumar tips de cómo sumarlo para que estén todos esos colores presentes. Muy bien, Delphi. Marca registrada, licenciado Marcelo Rabinovich. Bien. ¿Cómo está? Muy preocupado. Preocupado, ¿por qué? A ver, yo voy a explicar algo. Gaby Uy, trajo no sé. chocolates. ¿Está bien? Sí. Delphi los agarró y se los encanutó. No. Ok. ¿Cómo que no? Dije que yo los voy a repartir para todos, pero voy a ver cuántos Claro, hay para porque que Delphi todos... raciona por la cantidad de... Ah, de claro. personas que hay para que todos reciban No, su no, porque digo que chocolate. Gaby lo mostró, ella lo agarró, dijo, déjame ver, y desapareció. No, no te preocupes que si hay algo que no voy a hacer es comerme todos esos chocolates yo. Espera, frente a la cámara, ¿sí que lo vas a repartir? Los voy a repartir equitativamente para todos. Muy bien. Para los 4. No, para todo todos. el equipo. Pero usted no Dije va a alcanzar. equitativamente, quien tenga mayor gasto energético recibe más chocolate. Yo igual no puedo comer porque soy celíaco, así que no son para Ahí mí. tenemos uno menos. Bueno, y después quiero saber cómo resolver lo que dijo recién Delphi, los 7 colores cuando somos daltónicos. ¿Qué hago? Frutas y verduras. ahí podés pedir Reconocelas. ayuda. Podés mandarle fotos a la inteligencia artificial y preguntarle ¿Qué qué fruta y color verdura es. es? Es buena ¿Qué esa, color tiene la fruta? Bien. Muy bien. Pensamiento Marca lateral. registrada, nuestro psicólogo. Entonces, ¿cuál es su tema? Tengo una pregunta. Para ustedes, los hombres y las mujeres, ¿quién habla más? ¿Quién Delphi. habla más? Mujeres. En general, las mujeres. Seguro. Las mujeres. ¿Las mujeres? Bien. ¿Hablamos de los mismos temas? ¿Los No. hombres y las mujeres? No. Y nosotras más en detalle. Muy bien. Voy a derribar esos 2 mitos. Voy a derribar si es cierto que las mujeres hablan más que los hombres y voy a ver si realmente hay una diferencia entre hombres y mujeres si hablamos de temas Ya diferentes. adelantaste que son mitos. Los voy a derribar. Así, directamente, los derribo así, ¡pac! Mirá vos. Uno por uno, desde la ciencia, directamente van a poder... Después de este programa vas a pensar distinto. Bueno, Bueno, a ver. activemos las neuronas, pensemos en el programa de hoy, como en cada programa, los desafíos de pensamiento lateral de marca registrada. A ver. Delphi está muy acelerada, o sea, está muy acelerada y muy afilada. Mira como Nadal, ¿viste? Cuando va a sacar... Bueno, tengo 10 monedas. ¿Está bien? No la tengo 10 tires, a monedas. ver, 10 monedas, sí. 10 monedas. Lo que yo tengo que lograr es armar 5 hileras de 4 monedas cada uno. ¿Se entiende? Hacer 4 hileras, perdón, 5 hileras, 5 hileras de 4 monedas cada hilera. Con 10 monedas querés hacer Pero eso, con no 10 podés. monedas no podés. 5 hileras, dice. Vos decís que se puede. 5 hileras. 5 hileras de 4 monedas cada una. ¿De 4 monedas cada una? Que serían 20. Serían 20 monedas. Tienen que tener algún truquito. Marca registrada, esto ¿Está es bien? viable, se puede hacer, está demostrado. No hubo una sola vez que no haya demostrado que se pueda. Tipo así. Ah, pero no derechas. Hileras, 5 cuántas hileras cada de una? 4 monedas. ¿Está bien? ¿4? Sí. A ver, Delphi, Juega, ¿qué está haciendo? juega ¿Está la jugando? Nutri. Para. A ver si puede sacar, tiene que armar 5 hileras de 4 monedas con 10 monedas. Ustedes pueden estar jugando en sus casas con No 10 sé, monedas tendría que que ser- tienen ahí. Tienen Me que perdí, armar pero estas para 4 mí es hileras. algo como que se van cruzando. Bueno, la Nutri dice que se pueden armar cruzándose. Marca registrada. Esto es una ayuda. Tiene ayuda, vas a dar. ¿No lo vas a resolver? Sí, lo voy a resolver. Bueno, dale. lo resuelve marca Resuelvo. registrada. ¿Y para qué tenés la moneda Está si bien. me trajiste un lápiz? Tal vez tenga que dar alguna ayuda. Voy a hacer así. Pero voy a buscar una estrella. ¿Está bien? Listo. Bueno, ves algo así. Y ahora voy a hacer así. Pongo una acá, una acá, una acá. En cada intersección pone una moneda marca registrada y dice que se van a armar. Por supuesto. Ahí tenemos Sus- una, muy bien. Era imposible Dos. hacerlo en tan poco tiempo. ¿Y dónde están las hileras? Así, una, Pero, ¿cómo que no? dos. ¿Y Milton? A ver. 4. Acá te falta. 4. Espera, tengo un pequeño problema. Me sobra una moneda. ¡Ay, marca No, registrada! pará. 4. Ahí tenés una perdón, libre, perdón, ahí está. perdón. Ahora sí. Muy bien. Bien, marca registrada. Qué crack, Lo resuelve, Qué muy bien. crack. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Está Perfecto, bien, te era muy felicito. difícil. Se lleva marca registrada Sí. del programa. Para ser del honesto, desafío para de ser- hoy no lo pudimos resolver. Bien, hoy Había que correcto. hacer eso. ¿Qué es que armo hoy Estrella. un desafío? Pienso en Delphi. Ustedes no existen. Soy la única que realmente me pone Ay, nervioso. si me dabas una horita para irlo sacando. Bueno. Bueno, no Marca, te existen. felicito. Te felicito. Bien. Me voy a hablar de rehabilitación, que es un tema fundamental. Por eso está en el piso de ADN Buena Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. El doctor Gastón Espinet, presidente de Sanfir, la Sociedad Argentina de Medicina
Física y Rehabilitación y además es codirector en el Centro Fintea de Medicina del Dolor y Regenerativa. Gastón, este es un tema muy importante porque quizás no se considera esta parte a veces como algo fundamental de los tratamientos. Yo hablaba de poslesiones deportivas, posquirúrgico, posaccidente cerebrovascular. Bueno, Milton, es muy importante los procesos de rehabilitación en todo paciente con dolor. El dolor es el principal motivo de consulta médico. Cerca del 10% de la población está discapacitada por ejemplo, dolor lumbar, como dice la IASP, que es la Asociación Internacional. Y en todo el tratamiento, aparte de la farmacología, las intervenciones, la rehabilitación es tan importante. ¿Qué incluye el proceso de rehabilitación? El proceso de rehabilitación incluye, lo básico es una correcta evaluación, que nosotros como médicos fisiatras somos especialistas en la evaluación del aparato locomotor, viendo cuáles son las estructuras que generan dolor y que discapacitan. Es muy importante la actividad muscular, la actividad de los tendones, en el que no sale en una imagen, en una resonancia, esas disfunciones. Entonces, mediante el examen clínico nosotros nos damos cuenta qué es lo que está fallando para que de esa forma armar un plan de rehabilitación que lo va a ejecutar kinesiólogos, terapistas ocupacionales, etc. ¿Cuándo pensar en consultar a un médico fisiatra? En realidad siempre, porque el médico fisiatra no solamente está en el tratamiento de esos pacientes, sino en la prevención también de un montón de situaciones. Lo que hablabas recién en la presentación es muy importante. Antes de operar a un paciente, si hay que operar de rodilla, cadera, columna, es recomendable que la musculatura, la condición funcional esté en mejor estado para que el posoperatorio sea más fácil de llevar y más recuperable la lesión. ¿Ustedes lo ven en cuanto a tiempos de recuperación? Eso, el paciente que previamente a la lesión, a la cirugía, al cuadro que lo lleva a cursar con dolor, si hizo actividad física en los años previos, a la evolución que tiene, ¿se siente? ¿Se ve reflejado en tiempo? Te digo algo muy sencillo, que es, por ejemplo, algo muy grosero, que un paciente que tiene bastón, por ejemplo, cambia radicalmente el abordaje de uno que no tiene bastón. O sea, tener un bastón implica una discapacidad, una alteración en la funcionalidad que tiene que ser considerado por el cirujano para que luego de la cirugía tenga mejor resultado. Hay una frase que muchas veces se escucha relacionada al dolor y al movimiento y es: si te duele, no hagas. ¿Es correcta esa frase o lleva a profundizar la enfermedad? Claro, es fundamental para recuperar. O sea, el paciente con dolor crónico, en realidad lo que estamos buscando son los procesos de rehabilitación, pero el dolor limita mucho la funcionalidad. Por eso, como médicos debemos, como sea, tratar de sacar ese dolor para que se pueda habilitar la siguiente fase, que es la rehabilitación, porque un paciente con dolor severo, por lo general, no puede avanzar en la rehabilitación. Es importante los procedimientos intervencionistas, bueno, hay un montón, farmacología, y ahí luego comenzar, pero la preservación de la musculatura, de la funcionalidad es clave. Y hoy lo vemos y los trabajos reflejan que vamos perdiendo masa muscular, sobre todo a partir de los 40 años. Exacto, la sarcopenia es un problema también que está en el fondo, que en la medida que vamos avanzando en la vida, vamos perdiendo esa capacidad muscular, entonces las articulaciones empiezan a ser más inestables en ese pensamiento, empeora la artrosis por mayor sobrecarga articular y de esa forma se amplifica el dolor, viene la discapacidad y bueno, y ya conocemos la historia. Gastón, le voy a dar lugar al equipo que se sume también con preguntas. Te va a saludar el doctor Gabriel Lapman. Qué interesante, Gastón, todo lo que estás comentando y esto de la medicina, de la fisiatría, ¿no? Me parece que es muy, muy interesante. Ahora, te consulto, en cuanto a los tratamientos puntuales que podés tener, que dijiste el equipo multidisciplinario, ¿qué otros tratamientos haces en tu centro médico y desde la sociedad científica? ¿Cómo están capacitando a los médicos en lo que viene al futuro, ¿no? Porque claramente está avanzando la inteligencia artificial, están avanzando nuevas técnicas mínimamente invasivas. ¿Cómo se están formando los médicos para
justamente el dolor y la discapacidad, que es algo que al tener más años, al tener más longevidad, va a aparecer más. Muy buena pregunta, doctor. Desde la sociedad estamos impulsando una serie de capacitaciones para los médicos fisiatras que les interese el campo del tratamiento del dolor, de lo que es intervencionismo guiado por ecografía, Mirá qué bueno. la utilización de la medicina regenerativa para que podamos dar solución a muchas lesiones de partes blandas, articulares, y bueno, hay un cambio de paradigma, también quiero detenerme un minuto en eso, en la medicina, que antes la inflamación era mala, la teníamos que borrar como sea. Hoy en día con la medicina regenerativa, a través de estímulos controlados en las áreas de lesión, podemos estimular la reparación de esas estructuras, que bueno, eso es lo que yo hago mucho en mi centro, todos procedimientos guiados por ecografía para, por decirlo, darle la orden al cerebro de que repare en esas estructuras, aparte de todo el consejo ergonómico, de ejercicios nutricionales, o sea, hay muchos jugadores en el paciente con dolor crónico. Gastón, Interesante eso. en cuanto a errores, pienso, para que se lleve la gente que nos está mirando conceptos, errores que ves frecuentemente en el proceso de rehabilitación. Digo, no sé, hablamos recién del reposo, quizás por el otro lado pienso el que busca rápidamente recuperar una actividad excesiva que no termina de sanar el dolor. Mientras preguntabas, me vino a la cabeza el caso de una paciente que le hicieron un reemplazo protésico de cadera, y la verdad que el kinesiólogo, bueno, fue un poco rápido en el proceso de progresión de los ejercicios, y la paciente evolucionó con un dolor crónico en el flexor de cadera, en el psoas, que le duró como 3 años. Luego de, por ejemplo, una cirugía, alguna lesión, tiene que haber como un camino regulado, dosificado. Por eso trabajamos muy en conjunto con los kinesiólogos, los osteópatas, que también son muy importantes para los procesos de rehabilitación con los pacientes con dolor. Gastón, tenemos que darle un cierre a esta entrevista, pero te dejo la cámara para que le hables directamente a la gente. ¿Cuáles son esos mensajes que se deberían llevar de esta entrevista? Bueno, es importante la prevención del dolor crónico mediante el ejercicio físico, evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, consultar a un médico fisiatra, que tenemos, por así decirlo, una mirada bien global de cómo es la funcionalidad del paciente, y los podemos ayudar en este campo que, bueno, a nosotros nos apasiona tanto. Muchas gracias, Gastón. Es el doctor Gastón Espinet, presidente de SANFIR, la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación, y además es codirector en el Centro Fintea de Medicina del Dolor y Regenerativa. Mientras ustedes se siguen comunicando a nuestro número de WhatsApp o dejando su pregunta en redes sociales, nos metemos con la noticia del día y este trabajo que nos habla que la menopausia podría ser más difícil en mujeres con diabetes tipo 2. Un nuevo estudio publicado en la revista Menopause encontró que las mujeres con diabetes presentaron un mayor número de síntomas y de mayor intensidad que aquellas sin esta enfermedad. La investigación, realizada con casi 300 mujeres de entre 40 y 64 años, mostró que quienes tenían diabetes o prediabetes reportaron más sofocos, molestias físicas y síntomas asociados a la transición menopáusica. Los especialistas explican que la diabetes, junto con otros factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión y el colesterol elevado, podría estar relacionada con una mayor frecuencia e intensidad de estos síntomas. Por eso, los expertos recomiendan que el abordaje de la menopausia forme parte del seguimiento médico de las mujeres con diabetes para mejorar su calidad de vida y, al mismo tiempo, controlar su riesgo cardiovascular. Más de 300 mujeres en este estudio que nos marca una asociación interesante para analizar el cuadro metabólico, incluso cardiometabólico, en esta etapa de la vida, como tiende a coexistir con un empeoramiento de los síntomas asociados a la menopausia. Sobre todo, este trabajo puntualiza en los sofocos. Pero lo que hay que marcar, y lo que me llevo de este estudio, es la importancia de pensar en la prevención cardiovascular en la mujer cursando la menopausia. No está exenta como se pensaba antes, que quizás la mujer tenía menos riesgo en esta etapa de la vida. No,
aumentan los eventos cardiovasculares en la mujer cursando la menopausia, y más si tenemos otros cofactores que aumentan el riesgo, como la diabetes tipo 2, como la obesidad. Tenemos que controlar fundamentalmente los factores de riesgo cardiovasculares, la hipertensión arterial, el colesterol. Tenemos que tener una mirada integral para hacer prevención en esta etapa de la vida, disminuyendo el riesgo y mejorando los síntomas que suelen aumentar durante la menopausia. Muy interesante, y a vos que estás del otro lado, hacete estos controles básicos, o sea, conocer tus valores, tu nivel de presión arterial, qué glucemia en ayunas tenés, esto es clave, Milton, colesterol, porque si vos lográs conocer eso, corregirlo, ya vas a hacer muchísimo trabajo, y es empezar con ejercicio, con alimentación, con lo que mostramos en este programa, y es muy claro el trabajo. 300 mujeres, las que tenían totalmente alterados estos valores, tenían peor evolución, más riesgo de infarto, más riesgo de ACV. Solo conoce tus valores, que son muy, muy sencillos. Y ahí está la clave, Gaby, en empezar a conocer, en hacer un screening que nos permita hacer prevención. ¿Cuáles son esos valores o esos estudios que tenés que conocer? La gran mayoría con un simple análisis de sangre. Y el primero, antes de meternos en el análisis de sangre, es tomar la presión arterial. Tomar la presión arterial, el peso, el perímetro de cintura, incluso un fondo de ojo te va a decir muchísima información, porque ahí podemos ver si hay diabetes, si hay hipertensión arterial, si hay alguna patología. Así que son controles sencillos que podés hacer y bajar tu riesgo de tener enfermedades crónicas. Y ahí hablamos antes del análisis. Y en cuanto al análisis bioquímico, el análisis de sangre, ¿qué marcadores hay que prestar atención? Pienso en la glucemia, pienso en la insulina, la hemoglobina glicosilada. Es importante, de acuerdo a este trabajo, poder considerarla. Si nos metemos en el perfil de colesterol, Gaby. El colesterol total, los triglicéridos, el LDL, que es el colesterol malo, el HDL, que es el bueno, la polipoproteína B. Y medite una vez en la vida la LPA, es muy importante. Y después tener conceptos, por ejemplo, función renal, urea y creatinina, un hepatograma, cosas básicas que se consiguen en cualquier salita de todo el país. Y empezá a controlarlo. Y ahí empezá con el estilo de vida. Si necesitas medicación, hay mucha medicación. Y así bajás el riesgo, especialmente en esta etapa de la vida que las mujeres quizás siguen yendo al ginecólogo, pero se olvidan que la enfermedad cardiovascular, el ACV, empieza a trepar como la primer causa de mortalidad y discapacidad, que es lo que estaba hablando el doctor al principio. Gaby, tenemos que hacer un breve corte, pero cuando volvemos nos vas a estar hablando de la inflamación silenciosa, la inflamación crónica de bajo grado, cómo se relaciona con la gran mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles y qué es lo que vos podés hacer para disminuir esa inflamación. La licenciada Delphi Zimmerman nos va a hablar del arco iris de tu plato. ¿Por qué es tan importante combinar colores y tener en la semana por lo menos 7 colores en tu plato? Y marca registrada, el psicólogo, dice que va a romper el mito de que las mujeres hablan más y que hablan de temas distintos al hombre. Breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Más ADN Buena Salud, del programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestras diferentes vías de comunicación, el número de WhatsApp, nuestras redes sociales, nuestro sitio web. Tenés espacio para dejar esa propuesta de tema. Te adelantamos que íbamos a hablar de la importancia de combinar colores en tu plato, que de esa manera nos ayuda a lograr una nutrición completa. Ahora bien, ¿qué nutrientes son los que nos aportan cada color? Y el armado de este plato ideal con mucho color nos va a ayudar la licenciada Delphi Zimmerman. Bueno, además de que es muy lindo ver visualmente, o sea, nosotros también comemos por sentidos, entonces esto ya es una recomendación también para los chicos, para invitarlos que cuanto más colores tengan en el plato, empezamos a conectar de otra manera. Pero más allá de esa parte, hay una realidad científica que tienen más nutrientes o tienen activos según el color. Así que la idea es que vamos a repasar los diferentes colores, sobre todo de vegetales, y qué activos tiene y qué beneficios tienen esos activos, obviamente. Esto nos da a entender la importancia que tiene una alimentación completa y variada.
5 raciones diarias de frutas y verduras tenemos que tener en nuestra alimentación y no llegamos. Este mensaje que nos va a dejar la Nutri te tiene que ayudar a eso, a poder combinar, a poder sumar más frutas y verduras en tu alimentación. Exacto. Bueno, vamos a arrancar por uno que sé que este es el que más consumen porque es más fácil, porque no lleva tanta preparación, es rico. ¿El rojo? Es el rojo. Por ejemplo, el tomate. Tomate cherry. ¿Qué tenemos dentro del tomate? También el morrón vale Bien. para esto porque es el color rojo. Son licopenos, ¿sí? Esto lo que ayuda, en realidad tiene una protección cardiovascular y es un agente antioxidante. Va a ayudar a proteger a nuestras células de los radicales libres, de las amenazas. Así que es un muy buen activo. Así que a sumar morrón y a sumar tomate. Y vitamina C en vitamina el rojo. C, sobre todo en el morrón, es de lo que más tiene. Bien. Bueno, ya sabés la importancia del rojo, que es el que más tenemos generalmente. El más facilito. Este no les doy tantos tips porque es agarrar un tomate, sumar una ensalada, cortarlo al medio, rellenarlo. Tomate relleno de atún y arroz me parece uno de los mejores platos, pero ese lo veo bastante presente. La naranja, o sea, el naranja, el color naranja en la zanahoria, en la... Ahí está mi color, miren mis manos. Esto Mirá. es por comer mucho zapallo, zanahoria, porque lo que tiene es beta-caroteno. Como tiene una pigmentación, a veces las plantas de las palmas o de los pies pueden verse más naranjas, no pasa nada. Lo que tiene el beta-caroteno ayuda a sintetizar vitamina A. Entonces, esto va a estar bien relacionado a lo que es la vista, a lo que es la calidad de la piel, así que también muy importante para eso. Piel y vista, clave. A sumar, entonces ya sumamos rojo, sumamos naranja, verde, por ejemplo. Bueno, ahí veo un poco más dificultad para sumarlo. Verde, para que del otro lado uno dice a veces, ay, lechuga, ay. Entonces lo ve con ensalada y se aburre. Pero hay un montón de maneras de sumar los colores verdes. La espinaca, que podemos hacer, por ejemplo, panquequitos rellenos de espinaca con ricota. El brócoli, que lo podemos sumar a los fideos. Entonces también es una preparación para aportar este color, que sea rico, calentito, que no sea simplemente la ensalada, que yo entiendo que a veces aburre. Los podemos consumir de diferentes maneras. ¿Cuál es el nutriente principal del verde? Hay dos muy claves en el verde que vamos a tener. La vitamina K, que ayuda con la coagulación de la sangre, así que es importante. Y por otro lado, el folato. En espinaca, sobre todo, folato, es esta vitamina B9. Que es muy importante porque en realidad es la encargada de ayudar a desarrollar, digamos, todo lo que es cognitivo, el tubo neural, sobre todo también en embarazadas, es una vitamina clave. Y como no consumimos tantos verdes porque cuesta mucho, o a veces en la forma que lo consumimos, es una vitamina soluble para entender eso. O sea que muchas veces si yo hiervo, por ejemplo, la espinaca, se va a perder en ese agua. Y realmente uno lo que ve en base a los trabajos científicos publicados, esta vitamina que es fundamental, hablamos de la B9, pero te hablo de todo el complejo de vitaminas B, te incluyo la B12, te incluyo la B2, la B6. Los trabajos nos muestran que nos está faltando incluso en aquellos casos donde se hace una alimentación completa. A pesar de sumar colores y demás, te falta la B12 porque está en el animal, no está en las frutas y los vegetales. Entonces necesitamos de estas vitaminas porque está muy relacionada no solo a lo que nos estás hablando de lo neurológico, de la conexión de nuestras neuronas, sino también a la forma en la cual desarrollamos nuestros glóbulos rojos, por lo cual está muy relacionado a los procesos de anemia, a cómo nos sentimos, al manejo de la ansiedad, al manejo de la fatiga. Para darnos fuerza y energía, como dice la Nutri, necesitamos el complejo B. Y por eso es uno de los, a nivel de suplementación, los nutrientes que más tenemos que suplementar. Sí. Que más tenemos que suplementar. Y ahí está el otro problema en general, que cuando suplementamos con vitamina B, lo hacíamos en forma sintética. Y si lo hacemos en forma sintética de las vitaminas B, tu organismo no lo puede asimilar. En más de la mitad de la población no se activan. Y si no se activan, no cumplen la función. Sí, exacto. Ahí es muy en detalle, quizás no se entiende, pero un 50% de la población tiene un gen por el cual hace que no pueda activar las vitaminas. Entonces muchas veces uno tiene esta alimentación variada o hasta se suplementa
y no llega a poder activar. Por eso siempre yo cuando recomiendo, más allá de la variedad de plato y sobre todo en complejo de vitamina B, suplementar, pido que suplementen con Vitamet, porque es el complejo de vitamina, en este caso B9, hablando de folato, también está en B12, también está combinado, que están activas, o sea que el cuerpo directamente las puede aprovechar para producir todo esto que hablábamos recién de la energía. Y esto es algo relativamente nuevo en la farmacia del país, está presente como Vitamet, estas formas ya activas de las vitaminas B, que es una situación que cambia totalmente el juego de la forma en la cual nos suplementamos y podemos aprovechar los beneficios tan importantes que tiene el complejo B. Es un nutriente que prácticamente después de los 40, 45 años lo necesitamos sí o sí por distintos factores, y en jóvenes, sobre todo aquellos que tienen una alimentación con predominio de los vegetales, una alimentación tendiente al vegetarianismo, necesitan sí o sí el aporte de la B12. Y ni que hablar si estás planeando un embarazo con la necesidad del folato que estamos hablando, que es la vitamina B9, o quizás lo escuchaste como ácido fólico. El ácido fólico es la forma sintética en la cual suplementábamos antes. Si querés aportar un ácido fólico ya activo, es el metilfolato. Esa es la forma activa en la cual tu organismo lo va a poder aprovechar. La B12, la metilcobalamina. Eso es lo que vos tenés que mirar y que está presente dentro de Vitamet. Por eso hoy en día es la forma de elección para suplementar las vitaminas B. Entonces ya sabés, si vos tenés esa indicación y estás tomando las vitaminas B, fíjate en la cajita si dice esto, metilfolato, metilcobalamina. Si no lo dice, no es activa. Y ahí sí o sí el consejo es buscar una forma que tu organismo la pueda asimilar mucho mejor, porque probablemente no la estés convirtiendo a una forma activa. Totalmente. Esto está buenísimo para todos, para población sana y para siempre sumar, pero sobre todo en esta gente que vos mencionaste recién, o sea, en la embarazada, sí o sí, más allá de la alimentación y de sumar verde, necesitamos el Vitamet, sobre todo de folato, para complementar. En personas con alimentación basada en plantas, sí o sí se suplementa con B12, y en este caso, sobre todo estas personas que no van a poder activar bien porque no están consumiendo, necesitan Vitamet. Y después, bueno, en adulto mayor o personas con problemas digestivos, que es donde, digamos, en todo el sistema digestivo es donde se activan las vitaminas, si lo tienen dañado o están alterados o están con alguna patología, no van a poder activar. Así que en ese caso también recomendamos el complejo. Y agrego, para la protección cardiovascular hay un factor que es clave medir, que es la homocisteína. Es bueno medírselo en un análisis de sangre. Si da elevada esa homocisteína, probablemente nos esté marcando que nos están faltando estas vitaminas B. Por eso ahí en esos casos con homocisteína elevada es importante suplementar con Vitamet. Te va a ayudar a reducir la homocisteína y bajar el riesgo cardio y cerebrovascular. Seguimos con los colores. Sí. Azul, violeta. Violeta. Para cerrar el anterior, viste que Popeye comía espinaca y tenía energía. Bueno, por eso así de importantes son los colores, imagínate. Yendo a violeta, tenemos las antocianinas, se llaman. Estos compuestos también son antiinflamatorios, ayudan a todo lo vascular, a mejorar la circulación, así que a mantenernos hidratados. Así que remolacha, acá tenemos arándanos, berenjena, también ahí tiene bastante antocianinas, muy buenos para sumar. Son polifenoles, flavonoides, sobre todo en la cáscara, en la piel, es donde más concentración tiene. Por eso la gente cree que solo con la copita de vino, si bien está bueno, sumemos también un poco de variedad. Por ejemplo, para berenjena, hay gente que no le gusta tanto. Lasaña de berenjena, que lo vimos, uno de los televidentes mandó, las cortamos finitos y con eso le ponemos salsa de tomate, queso. Es una manera riquísima que hasta los nenes van a sumar este nutriente. Muy bien. Blanco para cerrar. Para cerrar blanco no tenemos coliflor, cebolla, tenemos compuestos azufranados, el ajo también. Esto está buenísimo, también es un antioxidante por excelencia, tiene un montón de protección también cardiovascular, así que tiene un montón de nutrientes y además tienen bajo índice glucémico, sobre todo el coliflor. Lo que quiere decir es que ayudan también a estabilizar, aportando fibra, la glucosa en sangre, que siempre es algo que vamos a buscar para evitar desarrollo de enfermedades. ¿Y es rico? Riquísimo. Gratinado. ¿Gratinado te gusta? Ahí está. Viste, yo para todos los vegetales tengo una manera de hacerlo. Si soy súper cuadrada, el coliflor lo hago o gratinado o arroz de coliflor. Si lo rallás, un poquito de aceite de oliva, un poquito de queso rallado, puede ser como un tipo o reemplazo para el arroz. Muy bien, muchas gracias, Delphi Zimmerman. Vamos a repasar estos conceptos en placa con los datos de color y qué alimentos nos lo aportan y cuáles son sus principales compuestos. Naranja, la zanahoria, calabaza, batata, principal compuesto
son los betacarotenos verde, espinaca, brócoli y rúcula, que nos aportan folatos, esta vitamina B9 que estuvimos hablando, la vitamina K y el magnesio, violeta, los arándanos, la berenjena, remolacha, antocianinas, flavonoides, polifenoles, están en el violeta, en el azul, blanco como el ajo, cebolla, coliflor, nos aportan compuestos azufrados. Y el rojo, tomate, frutilla, sandía, el principal compuesto es el licopeno. Completo los colores para armar el arco iris del plato y poder combinar de esta manera nutrientes que nos ayudan a mejorar nuestro plato y nuestra nutrición. Marca registrada. Impecable, ¿eh? Le saqué una foto. ¿Le sacaste bien? Sí, Es sí. eso, la buena Es una idea es eso. información realmente que esto salva vidas, ¿eh? Sí. Esto que mostraste hoy salva vidas. Y además que no mencione, cuanto más colores haya también y en la variedad de fibras que presentan los vegetales o las frutas, ayuda mucho a la microbiota. Así que también es clave por eso. Claro, y bueno, de esa manera vamos a lograr sumar esas 5 raciones diarias que necesitamos para mejorar nuestra salud a nivel general. Marca registrada, hablemos que este mito que vas a derribar, si las mujeres hablan más y hablan de temas distintos a los hombres. El otro día estábamos en una cena y me dijo mi pareja, tuve un problema en el trabajo, me empieza a hablar, le digo, bueno, habla con tu jefe. Se hizo un silencio y se empezó a enojar. Dice, ¿todavía te di la solución, te enojas? Es que yo no quería que vos me des la solución, ¿no me podés escuchar un rato? Digo, pero no entiendo, si te di la solución, sí, pero tenés que escuchar un rato. Entonces ahí dije, acá digo, pasa, le doy la solución y lo que me está diciendo es que lo que ella quiere que la escuche, que la valore. No, hablar, descargarse, Ahí que no está. digas nada. Ahí está. Lo que quería era hablar y yo lo que quería, pero no entiendo, si hablas es para que haya una solución concreta y te estoy ayudando. Por ejemplo, si tuviésemos un amigo en común, ¿está bien? Que les dice que tiene un día horrible, ¿qué responderían ustedes? ¿Está bien? ¿Alguien te confiesa que tuvo un día horrible? Qué fiaca. ¿Por qué? Le preguntás por qué. ¿Qué más? Y lo escuchás, y no, como, bueno, fíjate. Sí, pero en realidad la gente necesita más hablar que lo que vos le puedas decir. A ver, ¿ustedes? Y en general empezás a buscar el lado positivo. O a y- minorar y el empezás problema. a minorar el problema. Está mal. Quizás uno va hacia eso, pero puede ser que lo que esté buscando es que simplemente escuches. Bueno, o sea, no hay respuestas ni buenas ni malas, pero uno a veces tiende en encontrar, digamos, una solución para que esté, digamos, claro. Hagamos de cuenta que Delphi y yo somos una pareja, obviamente mis suegros van a estar felices. No duramos ¿Está bien? ni un mes. ¿Cómo que no duramos un mes? ¿Está bien? Entonces estamos compartiendo el viaje, está bien, en el auto, y yo estoy mirando el GPS porque el objetivo es llegar rápido. En cambio, Delphi está mirando por la ventana, está disfrutando del paisaje. Las conversaciones son iguales. Compartimos una conversación, pero objetivos distintos. Hay gente que lo que busca es simple hablar para conectar, y hay otros que lo que buscan es una solución. ¿Se entiende? Son dos modos totalmente distintos de ¿Pero es una conectarse. cuestión relacionada al género Ahí está. o no? ¿Es a la personalidad? No, es que en realidad hubo un estudio muy interesante en el 2017 donde lo que demostró es que no hay diferencia en cuanto a los temas, sino que lo que hay diferencia es para qué uno habla. O sea, como que este estilo está el modo solución. El modo solución es el típico que te dice, bueno, pará, ¿y qué hacemos? A ver, ¿cómo lo resolvemos? Hay un plan. Y el modo conexión es, ¿cómo te sentís? A ver, pero contá un poco más los detalles. No sé si a ustedes les pasa a veces con sus parejas que contás algo y te dicen, bueno, pero pará, no seas tan rápido. Contame los detalles. ¿Pero qué detalles ya te No, conté pero todo? eso para mí sí es de género. O sea, es típica que el hombre viene y dice, ay, Pepito se separó. ¿Por qué? Ah, no sé, se separó, pero como no le preguntaste por Ahí qué, está. qué pasó, cómo, cuándo, dónde está viviendo. No, contó que se separó, ¿viste? Y es como, nosotras las mujeres yo creo que no podríamos dejar sin el detalle una historia, contexto, sin un el contexto. contexto. Pero la ciencia dice que no hay diferencia con el género. En realidad la diferencia tiene que ver con el contexto, con el vínculo que tiene la gente, con la temática, pero un estudio donde todos creemos que hay una cuestión que hace al género y nada que ver. Es más, algo interesantísimo. ¿Quién habla más, hombres o mujeres? Mujeres. Uno piensa que la mujer. Cada uno piensa de mujer. Mi amigo Matías Mel, de la Universidad de Arizona, un psicólogo, hizo lo siguiente, agarró 400 personas. Sí. Mujeres y hombres, 200 y 200, y les puso un micrófono durante 10 días. ¿Cuántas palabras hablamos por día, más o menos? A ver, tirá el dato. Marca. 16.000 palabras por día y la única diferencia entre hombres y mujeres son 500. O sea, no, es insignificante. O sea, que le demostró que no es, que es mentira, que hay hombres que hablan más que las mujeres, o mejor dicho, hay personas que sí, pero no tiene que ver el tema del género. Yo recuerdo Lo vendió. antes, cuando
cuando llegaba ¿viste la cuenta de teléfono? Que te llegaba el tiempo que hablaban. Y uno veía de las mujeres cómo se la pasaban hablando por teléfono. Horas en el teléfono y uno en el... Bueno, pero todos Se lo queremos comparaba esto. con mi hermana, por ejemplo. El tiempo en ¿Cuál de las teléfono, dos? o te querías conectar a internet y estaba ocupado porque estaban las mujeres hablando. Bueno, pero lo que fue interesante es que esto demuestra, o sea, Que no, que 400 hablan personas. lo mismo. A ver, veamos en placa, Marca, esto que nos estás planteando y estos trabajos que nos hablan, que hablamos prácticamente de lo mismo y que el tiempo... No depende del género, o sea, No el depende del género, género. no, el género no define ni la cantidad de Lo vemos en palabras, placa, ni el Marca. tema. Ahí El está. mito instalado. Es un mito. Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. Había un libro, La frase libro. No que es un instaló mito. el mito. No hablamos idiomas diferentes, sino con objetivos Exacto. diferentes. Ahí está la diferencia que plantea Marca. Modo solución. El modo solución versus el modo conexión, que es lo que tiende a buscar más el género femenino, según lo que nos dice Marca registrada. El contexto pesa más que el género. Claro, ¿cuándo hay un conflicto? Cuando yo quiero conexión y Delphi me devuelve una solución. ¿Está bien? O sea, porque el cerebro, y esto para mí es O sea, importante- cuando están en modos distintos. Exacto. Estamos en modo distinto y el cerebro a veces lo que quiere es justamente que el otro me escuche porque la conversión regula emociones. La conversión es regula emociones. O sea, Delphi tal vez me ayuda a ordenarme, a ver qué es importante, qué no. Es más, tal vez la conversión no tenga una solución, pero ya el hecho de hablar y poner en palabras lo que siento, que ella me ayude a ordenar mis pensamientos, eso ya de por sí funciona. Marca, y si estamos en modos distintos, uno está en ese modo solución y el otro, en la otra parte, está en el modo conexión. ¿Cómo hacemos para confluir en algo común? Milton, hace terapia de pareja. No ¿Cómo podemos terapia de darte pareja? una solución. Pero Acá generalmente tratamos estamos temas en para solución. eso. No, ahí está. En realidad, uno está muy bien, lo estás planteando porque uno no puede estar en la mente del otro. También porque a veces el otro te cree que al final, no entiendo por qué estamos tantos años de casado, la verdad, vos ni me registrás. Porque tendrías que darte cuenta de que yo en este momento necesito hablar y la verdad que uno está con distintas velocidades. Pero a veces lo que está bueno es poder, apenas uno arranca, poder decirle al otro, mira, lo único que, es más, a veces me lo plantean, vos escuchá y me interrumpa. Claro. Me dicen así. Presta atención no, y no, escuchá. es más, y deja el celular. Eso. Me dicen eso, deja el celular, presta atención, está bien, y escucha. No hables. Nos cuesta mucho. Mirá qué bárbaro, hay muchos cursos de oratoria y poco de escuchatorio. Sí, a la gente le cuesta escuchar. Poco de escuchatoria, es cierto. Veamos la placa con estas herramientas que nos deja Marca registrada para confluir, para encontrarnos y comunicarnos Eso, mejor. escuchá. 5 claves para entenderse. Escuchá antes de aconsejar. Preguntá qué necesita el otro. Valida la emoción que te están transmitiendo. Decí claramente lo que esperás y evitá los estereotipos. No se trata de hablar más, se trata de entender mejor. Un truco, Ah, un truco. a ver, truco. A ver, en realidad, cuando yo escucho, también está el tema de entender lo que vos decís, pero también está el tema de empatizar. Son dos E. Entender y empatizar. Entender significa que te escucho, entiendo, y empatizar significa acompañarte en la emoción. ¿Se entiende? Porque a veces fuera de broma pesa mucho más que el otro vea que estás con ganas de escuchar, aunque en realidad tal vez es un tema que no te interesa, pero el otro como que lo que está percibiendo es cuán importante soy para vos. ¿No te puedes tomar un segundo para escucharme? Para algo tenemos 2 oídos y una una boca. boca. Tenemos que escuchar más a veces de Así lo que hablar. es mentira Exactamente. que el género define el tema de la cantidad de palabras y es mentira que hablamos de temas distintos. Lo importante es modo solución o sos modo... ¿Ustedes qué modo son? ¿Conexión o modo solución? Y yo a veces solución. solución y a veces conexión. Depende. No, vos Depende. sos un veleta. ¿Cómo me No, vos sos más Y- solución. No, pero pará, pero a veces en mi consultorio Ahí está. utilizo mucho la escucha activa, es algo del ¿Sabes coaching que que... hay una encuesta de pacientes? utilizo muchísimo. Hicimos una encuesta de pacientes en un centro muy conocido y los pacientes lo que valoran es el vínculo. Pero por eso, Pero una tontería, preguntarle el nombre. Preguntarle el nombre. O sea, ¿cómo te llamas? Y cuando vuelvan, si yo vuelvo a reconocerlo por el nombre, la gente es feliz. Porque siente que hay un vínculo, no soy un cuerpo y que soy una persona. La importancia de la empatía. Sí, sí. Muchas gracias, Marca favor. registrada. Hablemos de la inflamación, ese factor de riesgo que cursa en forma silenciosa, de bajo grado, pero que con el tiempo se manifiesta con una enfermedad crónica no transmisible. Exactamente, Milton. Es como un fuego biológico lento. Esa sería la expresión. Como que esa fogata que está de manera permanente, inflamando, incendiando muy despacito
tus vasos, tus arterias, tus vasos digo arterias, venas, circulación del cerebro, circulación del corazón, y eso claramente lo vamos viendo también con dolores articulares. Vamos, la persona va manifestando. Esto empieza como algo agudo, generalmente. Claro, porque cuando hablamos de la inflamación en sí, y lo mencionábamos en la entrevista que tuvimos en el programa de hoy, el proceso inflamatorio en sí no es malo. Claro, no es malo, es un respuesta. mecanismo de defensa, es la respuesta de nuestro organismo ante una agresión. Generalmente vos, cuando hablabas de lo agudo, la gente del otro lado lo puede referir o identificar ante un golpe, ante una infección. Si lo ves en la piel, ese golpe, ¿cómo va cursando? Primero quizás se te hincha un poco, Claro. se te pone rojo, aumenta la temperatura, puede doler. Bueno, eso es lo el normal, lo patrón, bueno. el patrón de la Claro. inflamación aguda resolviendo una situación de agresión. El problema que te estamos hablando con esta columna, este segmento del doctor Gabriel Lachmann, es la inflamación crónica, una inflamación que no se manifiesta rápidamente, que no es visual, pero que va cursando en el fondo de nuestro organismo, a nivel sistémico, en todo nuestro cuerpo, y se termina manifestando con las enfermedades que vos conocés hoy. Desde el infarto hasta el dolor articular, tienen en el fondo este proceso inflamatorio, incluso pasando por enfermedades respiratorias. El asma tiene fundamentalmente un componente inflamatorio. Todas estas enfermedades tienen esa base. Por eso es tan importante poder identificarlo antes y bajar esa inflamación, porque lo podemos modular, y si lo bajamos, vamos a reducir el riesgo o la evolución de estas enfermedades va a ser mucho mejor. Clarísimo lo que dijiste. De hecho, la obesidad, el sobrepeso tiene inflamación, el colesterol elevado tiene inflamación, la patología articular, Milton, cada vez vemos más artritis, artrosis, fibromialgia. Si querés vemos una placa. Veamos que en es placa. Justamente este problema para que la gente entienda. Ahí está, ¿qué es la inflamación crónica? ¿Qué es la inflamación crónica? Es esa inflamación que persiste en el tiempo. El sistema inmune permanece activo, en alerta constantemente. Puede dañar tejidos y órganos. Muchas veces, la gran mayoría, no presenta síntomas hasta la aparición de la enfermedad. La inflamación crónica y silenciosa termina afectando tu salud. Es por eso que es fundamental cómo bajar la inflamación crónica. Primero principal, el estilo de vida, Milton, porque sin estilo de vida, aunque sumemos cualquier suplemento, va a ser realmente como una gota de agua dulce en el mar. Lo que pasa es que esta inflamación crónica se alimenta de un estilo de vida nocivo. Exactamente. Por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, los hábitos tóxicos están generando inflamación. Exactamente, entonces para bajar la inflamación, alimentos, ahora vamos a mostrar una placa con algunos tips para que vos lo puedas hacer, pero también sumar a ese estilo de vida suplementación. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué toma la gente cuando hay inflamación? Un analgésico. Un analgésico. Y además se automedica, aumenta la dosis y eso termina siendo a veces hasta tóxico o contraproducente. Hoy tenemos un suplemento muy interesante, se llama Serrapep, que realmente acompaña un estilo de vida saludable. Entonces, para que la gente entienda, esta inflamación crónica que acabamos de explicar con Milton es la madre de los problemas, porque si el día de mañana vas a sufrir de un infarto, probablemente hayas inflamado las arterias, comiendo mal, durmiendo mal, ejercitando poco, quizás excediendo en analgésicos. El Serrapep es muy interesante, es una innovación, es una enzima. Esto es muy interesante y muy lindo. Yo creo que la gente no entiende bien qué es dar una enzima. Una enzima es básicamente un catalizador, algo que nuestro cuerpo utiliza para hacer reacciones que tardaría años. Entonces la damos directamente a serrapeptasa, el Serrapep, que viene del gusano de la mariposa, o sea, lo que hace es romper, lo que se estudió, esto es interesante también, se rompe la crisálida, el gusano, con el Serrapep. O sea, la serrapeptasa es la enzima que utiliza, luego eso se probó en seres humanos y se vio que mejora la cicatrización, baja la inflamación crónica, baja el uso de analgésicos comunes, Milton. Cuando sumás Serrapep a un estilo de vida saludable, que ahora vamos a darle esos tips en una placa, baja la inflamación, ergo baja el dolor. Lo damos en patología crónica y en patología aguda. Se toma 1 cada 8 horas en lo agudo. Agudo estoy hablando si tuviste una cirugía, ayuda a cicatrización. Si estás cursando un resfrío, una infección, es sinérgico con los antibióticos. A su vez el Serrapep es muy bueno para bajar toda la inflamación crónica. Patología vascular crónica, que sabemos que mucha gente tiene placas en las carótidas, colesterol, diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, artritis, artrosis y fibromialgia. Es muy interesante eso, Milton, porque cuando sumás el Serrapep,
lo que hace es bajar la dosis de analgésicos comunes. Si querés, mostramos una placa con esos tips Veamos para los bajar la inflamación consejos crónica. para bajar la inflamación crónica, que es la base que nos está enfermando. Y el enfoque es a partir del estilo de vida y cambios. Priorizando alimentos frescos y nutritivos, la importancia El de arco una iris. alimentación real que estuvimos hablando hoy. Mantenerse activo físicamente, evitar el sedentarismo, que es un factor que influye muchísimo en la inflamación. El buen descanso, dormí lo suficiente, aprender a manejar el estrés, cuidar la hidratación es clave, este punto es importante, Muy importante, el agua, evitar los hábitos tóxicos como el tabaco y reducir el alcohol. Y ahí aparece el punto de la suplementación con acción antiinflamatoria y destacamos por su efecto, por ser un antiinflamatorio natural que no termina generando daño a nivel gastrointestinal, el aporte de Serrapep. Serrapep es, sin duda, a nivel natural y para suplementar el activo con mayor poder antiinflamatorio que nos va a ayudar tanto en lo agudo como en el manejo de lo crónico. Rápidamente, la gente puede identificar, porque dijimos que es silenciosa, que no da síntomas, ¿puede identificar, me estoy inflamando? Por supuesto, si ya tenés alguna de estas patologías que nombramos, pero también podemos medir en sangre la PCR ultrasensible, que a veces da alta, la eritrosedimentación, la ferritina, son patrones inflamatorios crónicos que incluso con el uso del Serrapep y un estilo de vida saludable, o sea, cambiando ese estilo de vida, bajan. Lo he visto en muchísimos pacientes, así que sumar este activo que se consigue en todas las farmacias del país como Serrapep, tan noble, porque aparte es una cápsula gastroresistente, fácil de utilizar, a veces lo puedes utilizar esperando media hora después de comer como para tener el estómago vacío y se absorba. El Serrapep se absorbe en el intestino delgado y ahí empieza toda su acción, rompe los coágulos, baja la inflamación. Por ejemplo, gente que tiene anquilosis, muy bien el Viene a Serrapep. mejorar. Sí, Y sí. está disponible en cualquier farmacia del país, lo pedís así como Serrapep. Se nos fue el programa. No lo puedo creer, voló. Ya, se acabó, no hay tiempo para más, pero quedan las líneas de comunicación abiertas. Vos podés dejar tu pregunta, tu propuesta de tema en nuestro número de WhatsApp, en nuestras redes sociales, accediendo a nuestro sitio web desde el QR que está en pantalla, lo escaneás y vas a ir a nuestro sitio con las últimas noticias, las últimas novedades y un espacio para esa pregunta o propuesta de tema que querés hacer. Nosotros le agradecemos la compañía durante esta hora de programa, pero nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN, buena salud. Bravo.